Lo dijo en la primera hora. 7:41 en la mañana. En varias ocasiones a mí me han escuchado señalar que en el ámbito de los sectores estratégicos está claro que este primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa Sin se ha enfocado en la parte eléctrica. O sea, la atención, con obviamente el sentido crítico que hemos generado en este espacio, pero ha sido enfocada en el ámbito eléctrico. Poco se ha hablado del ámbito petrolero que está enfrentando una situación calamitosa al punto de que no ha habido estabilidad en cuanto a la cabeza de Petroecuador y también en el tema minero. Pero en el caso de Petroecuador, por ejemplo, hay una nota que publicó, que publica hoy. Hoy es 26, ¿no? Sí, el diario La Hora. Te da cuenta y dice textualmente la nota. No es frase mía, sino de La Hora. Uno de los mayores fracasos económicos del actual gobierno se concentra en el sector petrolero. Solo en los últimos 5 meses se han perdido 15,000 barriles diarios de producción, mientras las importaciones están en su mejor momento. Entremos en materia y generemos reacciones en torno a esto. Está con nosotros vía telemática Nelson Valdeón. Él es consultor en geopolítica energética. Nelson, ¿cómo le va? Bienvenido. Junto a mi compañera Belkis Sánchez, le saluda Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Fabricio, Belkis, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un buen día a toda la audiencia. Estoy a las órdenes. Gracias, Bienvenido. Nelson. A ver, es así, en los últimos 5 meses se han perdido 15,000 barriles diarios de producción. Efectivamente, Fabricio, así de crítica es la situación en el sector petrolero. La declinación a partir desde enero del 2024 a la fecha es casi del 10%. Entonces, toda esa cifra se ve reflejada justamente en la crisis económica que vive el país, ya que es una falta de flujo de efectivo, ya que el mayor atraedor de divisas que tiene el Ecuador es la industria petrolera. Y frente a esto, a este declive de 15,000 barriles en los últimos meses, ¿qué se ha hecho, Nelson? Nada, porque el sector está casi colapsado. Muy bien dicen los titulares. El día domingo, un programa de un canal ecuatoriano se habla de un colapso de la industria petrolera. Básicamente el declinar el 16, casi 17% en 10 años. Eso no se ve en países que normalmente está bien administrada la industria energética. Ante esas circunstancias, pues lastimosamente no sé qué medidas se estén tomando para tratar, en este punto es tratar de revertir una declinación que está absolutamente hacia la caída. Y como bien lo mencioné al principio y algo que hemos discutido en redes sociales, pues la inestabilidad de haber tenido casi 4 gerentes en Petroecuador, la gerencia general, pues hace que esa inestabilidad no se estén tomando decisiones. Si bien es cierto, se dice que Petroecuador no tiene el presupuesto porque no se le asigna, pero tampoco hay balances generales que permitan dar una certeza de que la empresa está siendo bien manejada. Y ante esas circunstancias yo creo que, repito, esto de los apagones es sumamente inadmisible. Si hubiéramos generado la suficiente producción petrolera, el tener refinación para tener diésel, pues daría que realmente tengamos las termoeléctricas activas, que es lo que salvó a Colombia de los apagones, y con esa industria pues haber impulsado el tema de generación eléctrica para poder sortear el tema de un estiaje que era sumamente conocido hasta por los candidatos, por los presidenciables cuando eran candidatos en el último periodo electoral. Y por eso no se ha hecho nada con la industria petrolera, es sumamente grave. Realmente todos los países están apostando a la independencia energética a través de la producción petrolera. Nelson, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente, buenos días. Este declive de los 15,000 barriles en estos últimos meses a los que hace referencia está ligado estrictamente a estos temas de inestabilidad en cuanto a las autoridades de las diferentes entidades del sector. ¿Únicamente aquello o qué otros factores han incidido? Yo pienso que el principal factor es inestabilidad de gerenciamiento, ya que justamente la alta rotación de gerentes, la alta rotación de mandos medios, pues ha hecho que nadie tome decisiones, y eso es justamente un reflejo de no tener un liderazgo. Por eso yo pienso que la única manera que puede salir adelante el sector es con decisión política. El decreto de emergencia está, pero no hay decisión política, ya que como se vio en la cadena del día domingo, hay un cierto enfoque hacia una reducción de gases de efecto invernadero, hacia firma de tratados como el Pacto del Futuro que se firmó en las Naciones Unidas, donde países como
El Salvador, Argentina y Venezuela lo rechazaron porque es justamente poner un freno al desarrollo energético de un país. Pues yo creo que esa filosofía, muchas veces enfocada hacia el electorado joven, pues nos está pasando una factura enorme a un país que tiene un recurso que es muy valorado por muchos otros países. Mire, y otra cosa que es muy importante tomar en cuenta, el presidente Trump ayer anunció aranceles del 25% a Canadá y a México. Puede ser una pincelada de lo que se viene, una guerra comercial enorme. Y el Ecuador no está tomando en cuenta que los costos de importación de energía, que lo estamos haciendo a través de la importación de diésel, pues puede incrementar y eso el déficit fiscal lo impactará. Entonces yo creo que hay que ser un poco más pragmático, tener una decisión política para reactivar el sector energético, para generar energía barata, para que no incremente la inflación en los hogares del Ecuador. Ahora, ¿inestabilidad gerencial derivada de una coyuntura política, Nelson, o qué está ocurriendo en esencia al interior del sector? Pues básicamente nadie quiere tomar esa posición. Usted ha visto que una ministra salió acusada de sabotaje, los gerentes salen acusados todos por fiscalía. ¿Quién quiere arruinarse la reputación o ir directamente a procesos penales por dirigir una empresa que no está bien administrada? Por eso la solución siempre ha sido poder pasar a Petroecuador hacia un modelo de administración SA, como Ecopetrol, como YPF, como Petrobras, para justamente tener procesos de estabilización, a que alguien profesional tome las riendas de una de las empresas más importantes del Ecuador. Nelson, ya voy a insistir en el tema de la inestabilidad en Petroecuador, pero antes, ¿cómo se entiende el hecho de que hemos tenido 3 gobiernos, el de Moreno, el de Lasso y hoy el de Noboa, que se entiende maneja una visión de los sectores estratégicos distinta a la que en su momento impulsó durante 10 años el entonces presidente Rafael Correa? ¿Ya? Pero ¿cómo se entiende que en estos 3 gobiernos las cosas no hayan cambiado? Por ejemplo, el hecho de que se insista en potenciar la participación privada, en fortalecer Petroecuador sí, pero permitir una vigorosa participación del sector privado. ¿Cómo se entiende esto que durante los 3 gobiernos posteriores a los de Correa, si la política petrolera del correísmo no era la adecuada, no había, digamos, esta vigorosa o potente participación del sector privado, ¿por qué no se ha logrado eso en los 7 años posteriores, Nelson? Mire, yo pienso que en el gobierno de Correa se hablaba mucho de mantener a Petroecuador en manos del Estado, pero hubo una diferencia. Hubo un precio muy alto de petróleo, hubo estabilidad en el gerenciamiento, el gerente estuvo creo que aproximadamente 7 años, si no mal recuerdo, y aparte de eso, ellos sí impulsaron la iniciativa privada. Recordemos que en el gobierno de ellos se dio el tema de la asignación del bloque Auca y bloque Shushufindi, que son quienes incrementaron producción petrolera y llevaron los 550,000 barriles de producción. Entonces, básicamente, ¿qué pasó en los otros años? Que nadie tuvo la decisión justamente de tomar la rienda del sector para justamente tener estos riesgos que implica la contratación petrolera y poder incrementar producción. Por eso la única manera en estos gobiernos, como usted dice, que fueron de Moreno, que fue de Lasso y ahora del presidente Noboa, pues básicamente si es que no hay la decisión de poderse enfrentar a estos poderes del Estado, sobre todo en el tema de importaciones, pues la única manera es comenzar a delegar a la iniciativa privada a través de licitación de bloques. Porque para tomar justamente el toro por los cuernos, para poder generar en Petroecuador un incremento de producción, necesita tener decisión política. Es la única manera para poder hacer, pero los últimos 3 gobiernos no han tenido la decisión política para poder incrementar la producción petrolera. Es que yo le decía eso y me refería justamente a la visión de esos gobiernos que supuestamente eran más abiertos al sector privado. Incluso el último ministro de Energía del gobierno del presidente Lasso, el exministro Fernando Santos, es un hombre que está vinculado al sector privado. Entonces yo digo, ¿cómo es que en lo posterior no se potenció esa participación? O sea, no sé si es un tema de decisión política, es un tema de legislación. ¿Qué mismo, Nelson? No, mire, no es de legislación, porque si bien es cierto, la legislación permite la inversión y por eso hay empresas interesadas. Y le comento, hay 11.500 millones de dólares de intereses en producción petrolera, porque el Ecuador en ese sector tiene una ventaja, tiene petróleo, lo que no tienen otros países. Y si bien es cierto, hay personas que están vinculadas con el sector privado, pero muchas veces por estar vinculadas con el sector privado no quieren arriesgarse a decir las verdades porque les afecta.
en su relación comercial que pueden tener con esas empresas. Entonces, ante esas circunstancias, básicamente lo único que ha quedado esto es poder tomar, aparte del discurso. Recordemos que en el gobierno de Moreno hubo un ministro que ofreció llegada a inversiones por 30,000 millones de dólares. Y en el Ecuador no creo que han entrado en estos 3 años ni siquiera 200 millones. Entonces, una cosa es el discurso político y otra cosa son las realidades, que ahora en el Ecuador por lo menos eso se nota en la liquidez y en el flujo del país, que no ha habido esa acción directa que va coherente entre el discurso y justamente la acción del liderazgo político, que eso es totalmente diferente. Entonces, ante esas circunstancias, pues no ha habido decisión en los 3 últimos gobiernos, a pesar de que hubo un gobierno que incluso habló de 1 millón de barriles, pero justamente apoyaba la consulta popular del Yasuní-TT, y ahora se terminó hasta cerrando un bloque que producía aproximadamente 55,000 barriles, y donde el Ecuador tenía un campo potencialmente de 200,000 barriles y perdió casi 50,000 millones de dólares por no haber apoyado lo que supuestamente apoyaba el incremento de producción a 1 millón de barriles. ¿Cuál es la proyección para el sector al finalizar ya este 2024 y de cara al inicio de un nuevo año? Mire, el actual presidente ofreció 550,000 barriles de incremento de producción. Con la declinación que hay, con la inestabilidad que existe, cada vez se pone el panorama mucho más difícil, ya que los costos de producción justamente están comenzando a incrementar. No hay un plan estratégico de incremento de producción, a pesar de que en diciembre del año pasado se le presentó para llevar la producción a 700,000 barriles al ministerio, justamente lo tenemos, se ha mostrado, pero lastimosamente no hay acciones. Mire, solo el simple hecho de haber anunciado la licitación del bloque 1667, que hasta ahora ya van 2 años y no se ha logrado. El viceministro lo anunció hace un mes y hasta ahora no vemos norte, pues simplemente le seguimos viendo un panorama bastante oscuro. Y repito, el Ecuador podrá decir que de alguna manera quiere hacer las cosas, pero no lo está haciendo. Perú está incrementando producción petrolera. Venezuela acaba de anunciar que tiene la meta de llegar a 6 millones de barriles de producción de crudo. Entonces, Argentina, Vaca Muerta, quiere llevar a solo un campo petrolero a 1.500.000 barriles de producción de crudo. Entonces, ante esa comparación, y Ecuador con una declinación que no logra revertir, pues simplemente sigue siendo un panorama bastante oscuro que realmente complica las finanzas del Ecuador y pone en riesgo la dolarización, porque es el único medio lícito que permite la atracción de grandes cantidades de dólares al Ecuador para mantener justamente el flujo de efectivo y que no se rompan las cadenas de pago que está este momento ocurriendo en el país. Pero en contrapartida, Nelson, ¿usted no cree que lo que se ha hecho de alguna manera es debilitar a la empresa pública de petróleos en lugar de fortalecerla? No necesariamente, porque el país justamente no tiene recursos. Eso hay que reconocer, el país empezó sin recursos, pero tampoco se ha priorizado la manera de efectivizar. Entonces, si uno se quiere fortalecer simplemente de descargo a la empresa petrolera, delegando campos a la iniciativa privada y generó flujo para incrementar producción con lo que se queda Petroecuador. Es simplemente ineficiencia y falta de coordinación en el Estado. Nelson, a ver, en los últimos días o semanas se han dado 2 noticias vinculadas al sector petrolero. La una tiene que ver con el campo Sacha y la otra tiene que ver con el OCP. Quiero empezar por Sacha. ¿Es real de lo que usted conoce? Y si es así, ¿cómo ve usted esta posibilidad de que esto que se ha denominado la joya de la corona, que no sé si siga siendo la joya de la corona del sector petrolero, el campo Sacha, pase a manos del sector privado y ya no sea manejado por la empresa estatal de petróleos? ¿Cómo ve usted el tema de Sacha? Mire, sería una gran noticia para el Ecuador este momento. El campo Sacha, si bien es cierto, el discurso nacionalista muchas veces dice que se está entregando, privatizando la joya de la corona. Pero solo vamos a México. México es un país sumamente más nacionalista que el Ecuador y ellos están delegando campos de la iniciativa privada. Delegando campos de la iniciativa privada, y lo resalto, porque no es que están entregando el activo a los privados, están solo dándole la opción de que a través de su inversión, de su tecnología net zero, de sus buenas prácticas, les permite incrementar la producción. Recordemos que las facilidades de Sacha son casi de los años 70, son facilidades absolutamente obsoletas con tecnologías del pasado
que justamente se necesitan modernizar. Y si se llegara con una inversión privada, el campo tranquilamente de lo que se habla de la joya de la corona, que ahorita está en los 75,000 barriles, puede llegar a unos 100,000, 120,000 barriles con esa inversión. Entonces, la joya de la corona capaz que no termina siendo tan joya, porque realmente nos está retrasando algo que podría servir para el país. Entonces, yo creo que hay que dejarse de esos discursos nacionalistas que, mire, y estoy poniendo ejemplos de izquierda, mire Venezuela, el día antes de ayer puse un X, donde la misma vicepresidenta de Venezuela está hablando con empresas privadas, incluso extranjeras, para incremento de producción petrolera en Venezuela, ¿sí? En México. Y bueno, y Argentina, que es otro caso. Entonces yo creo que hay que dejarnos ya de esos discursos que están haciendo daño al país, permitir que la inversión genere, son miles de millones de dólares que el país necesita, y sobre todo zonas que están siendo invadidas por la criminalidad, por la falta de trabajo. Entonces yo creo que es absolutamente necesario, bajo las condiciones estatales, a través de un contrato de participación que le permita a las empresas que participen en ese campo asumir los riesgos y que el Estado reciba regalías. Ahorita los contratos de participación fácilmente están llegando casi 80% para regalías petroleras que están obteniendo los países, como lo está haciendo Guyana. Entonces, desde ese punto de vista, sería lo mejor que en este momento le puede pasar al país, donde se viene un diciembre bastante oscuro, porque si siguen los apagones, así un poco la analogía, y básicamente también vienen pagos como un 13º sueldo, donde se necesita liquidez abundante en el Estado para poder satisfacer esos pagos. Pero sin embargo, y le pregunto a usted si es así, Sacha, bajo el control 100% de Petroecuador y con todas las restricciones que se tiene, es el único campo que, según entiendo que las cifras así lo reportan, ha logrado subir 10% de producción y con costos muy bajos. ¿Es así o no, Nelson? Bueno, mire, le voy a hacer otro. ¿Y por qué tienen el mismo Petroecuador? Tiene básicamente lo que es Auca y Shushufindi, donde han llegado casi incrementos del 40 o 50% a través de la ayuda del privado. Entonces, los costos bajos, todas las empresas tratan de tener. En la campaña presidencial, voy a hablar de un tema, ¿por qué no se habla de Shushufindi? ¿Por qué no se defiende con tanta pasión el bloque ITT? Al bloque ITT se dijo que tenía un costo de producción de casi $51 del barril, lo dijo el mismo ahora presidente de la República, y Petroecuador habló de $17 el barril. Entonces, una empresa, Ecopetrol, está produciendo en $12 el barril. Ese es el promedio de producción. Si es que viene una privada, hasta puede ser más eficiente y puede bajar el costo de producción mucho más de lo que se está mencionando. Entonces, las cifras nunca se podrán saber porque Petroecuador no tiene balances, pero en promedio me guío a lo que tiene el costo internacional de producción de crudo, que el máximo en Ecuador es 17 y el mínimo está entre 10, $9 del barril. Pues básicamente todo va enfocado en la eficiencia que puede dar la empresa. Pero Petroecuador tiene un ejemplo más claro. Es mucho más eficiente este momento Shushufindi y Auca, debido a que tienen el apoyo privado dentro del mismo Petroecuador. Y el otro tema que le iba a preguntar es el del OCP. Finalmente no hubo una ampliación, una renovación, un nuevo contrato con el sector privado y el OCP en 4 días pasará a manos del Estado. ¿Cómo ve usted el tema de OCP? Si es que pasa al Estado y pasa lo mismo que pasó con el bloque 16, va a ser un desastre. Por eso inmediatamente el OCP tiene que ser inmediatamente licitado. No se puede quedar más de, digamos, de 1, 2 o 3 meses, porque si no simplemente va a pasar a ser lo que pasó con el SOTE. Mire, hablamos de la joya de la corona, de que ha incrementado el 10%, que no sabemos si es real, pero en dado caso, el único ejemplo que le puedo dar es del bloque 16, decrementó la producción en casi el 50%. De un campo que está produciendo casi los 18,000 barriles, a 20,000 barriles, bajó casi a 12,000 barriles de producción. Eso simplemente denota que también el tema de Sacha, del campo Sacha, pues está, cuando se conviene se pone a decir que justamente ha incrementado la producción. Pero vean los datos del bloque 16 que está en manos de Petroecuador, vean los datos del SOTE. El mismo CEPEL ha tenido que dar transportando crudo a OCP, y esos son datos reales que tiene la documentación. Entonces, si hay tanta eficiencia, ¿por qué justamente se habla de un SOTE que está totalmente destruido y no está transportando crudo? En el tema de OCP, por eso yo creo que lo importante para que pueda seguir funcionando de una manera correcta, sobre todo si se vienen las lluvias y no se ha construido la variante y la pendientes, los taludes se llevan justamente la tubería, hasta que usted pase por CERCOP y tenga que sacar la licitación para sacar la reparación de esa tubería digamos usted, de $5 millones o $20 millones, se demorará un año.
tendremos que esperar con un tubo cerrado porque no hay los recursos, porque el Ministerio de Finanzas no le pasa los recursos. Esa es mi pregunta que se viene. Entonces, por eso creo que es importantísimo mantenerle en un modelo SA hasta que se transfiera, o básicamente hacer la licitación de manera urgente para que puedan tener estos movimientos rápidos en caso de que vengan lluvias fuertes, se lleve justamente estas variantes improvisadas que se tienen y puedan mantener el flujo de crudo, que es lo que mantiene las exportaciones petroleras, trayendo algo de ingreso al país, ya que en este momento las importaciones de diésel son mucho más elevadas que las exportaciones que tenemos, ya que el crudo, justamente los derivados son mucho más costosos que el crudo que nosotros vendemos. Nelson, lo último de mi parte nada más para precisar, ¿qué implica convertir empresas como Petroecuador en un modelo SA, como ya lo ha referido? ¿Es privatización? ¿Estamos diciendo eso, privatizar a Petroecuador? No, para nada. Mire, Ecopetrol, y siempre pongo ese ejemplo. Mire, Ecopetrol fue cambiada a un modelo SA por el presidente Uribe, y los gobiernos de izquierda, como el presidente Petro, lo mantienen, ya que dan regalías al Estado. Este último año acaba de dar $3,000 millones en ganancias una empresa petrolera, a diferencia de lo que se dice políticamente, que cuando el crudo está a bajo precio no hay ganancia y cuando el crudo está a alto precio da ganancia. Mentira, cuando uno es deficiente siempre da ganancia. ¿Qué significa pasarle a un modelo SA? Significa que el 51% queda en manos del Estado colombiano, o en este caso podría ser el ecuatoriano, y el resto pasa a inversiones privadas. Pero ¿sabe cuál es el beneficio más grande que tiene pasarle a SA? Que cuando una empresa comienza a pedir capitales, tiene balance transparente y cotiza en una bolsa como en Nueva York, cada acto de corrupción será juzgado en cortes norteamericanas. Y usted sabe bien lo que pasa cuando hay estas sentencias en cortes americanas. Ese es el principal beneficio. Entonces, ahí sí el dinero va a sobrar para hacer obra pública, para generar trabajo, para justamente hacer obra social en los áreas de impacto, obra pública, y eso permitirá justamente hacer este crecimiento. Por eso lo tiene YPF en Argentina, por eso lo tiene Petrobras en Argentina y no tienen pérdidas. Pemex, que es un caso muy similar al de Ecuador, pues también está analizando y está en el camino la presidenta Sheinbaum en llevarle a un modelo SA donde el 51% queda en control del Estado mexicano y el resto pasa a inversionistas privadas para volverle eficiente, tener un gobierno corporativo que les permita justamente hacer licitaciones rápidas, contratación en participación petrolera, y justamente que esa empresa se mantenga aislada del control político y que cada político que viene con su gobierno trate de refundar las empresas y se detenga esa inestabilidad que existe en estas empresas que realmente son las que están haciendo daño al Ecuador. Solamente para cerrar, porque tengo una referencia que me escribe un oyente, me dice: el B16 fue vandalizado y por eso cayó la producción, pasó sin presupuesto y en este año, aún sin presupuesto, subió la producción respecto del año anterior. Me dice además que el SOTE, el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, no tiene presupuesto desde el 2022 ni plan de inversiones y el presupuesto del oleoducto es mínimo para todo lo que se debe repotenciar. Además, que en Shushufindi hay una pérdida de producción del 4%. ¿Qué opina usted sobre estos elementos que me envían? Bueno, a ver, repito, en el tema de OCP, lo que digo, o sea, si el SOTE no tiene presupuesto y no pueden repararlo, ¿cómo van a hacer con OCP? Eso es lo primero. Shushufindi tiene una pérdida del 4%, pues deberían justamente ser más transparentes y dar las cifras exactas. Por eso todo está manejado en base a la producción general. La producción general, yo podría responder a eso. Entonces, ¿qué dice de un Petroecuador que tiene una pérdida del 10% de producción? Entonces, no es eficiente. En cambio, las privadas han mantenido y han incrementado hasta producción. Han llegado a los 100,000 barriles. Entonces, eso es eficiencia porque tienen el presupuesto y no tienen que estar dependiendo de Petroecuador. Y no recuerdo la última pregunta. Sí, se refería a Shushufindi. Hay una pérdida de producción del 4%. Sí, o sea, en promedio, en general, es el 10% de todo Petroecuador. Entonces, si hay ineficiencia de todo Petroecuador, y del bloque 16, si no tienen dinero para la seguridad, ¿cómo pueden justamente hablar de que pueden cuidar un campo? El bloque 16 fue totalmente vandalizado porque no tienen ni para la seguridad de un bloque tan alejado, justamente a las zonas donde podría tener todas estas facilidades que le permite justamente mantener una operación normal. Entonces, si bien es cierto, el comentario es bastante sesgado, ya que de alguna manera todo eso demuestra que Petroecuador podría ser una gran empresa,
y hay grandes técnicos, eso hay que reconocer, y nos ha dado de comer a todos los ecuatorianos, ha mantenido la dolarización. Pero el tema es que en un mundo tan competitivo, donde se vienen cambios disruptivos, donde el presidente Trump está hablando justamente de incrementar la producción petrolera, bajar los costos de ingreso, si la empresa no se vuelve eficiente, pues básicamente los que sufriremos seremos todos. Y en algún momento, cuando no hay ingreso petrolero, pues simplemente los empleados estatales se quedarán sin el ingreso, sin los sueldos, porque realmente eso es lo que es la maquinaria del petróleo, es para pagar este momento los sueldos del Estado que tiene toda esta cantidad inmensa de empleados para mover el país. Correcto, Nelson Baldión, gracias por el tiempo y por sus aportes para el debate sobre la situación petrolera. Que tenga una buena mañana, muy gentil. A ustedes, gracias por la invitación, un feliz día. Gracias, igualmente para nuestro invitado, Nelson Baldión, que ha estado con nosotros. Él es justamente analista en temas hidrocarburíferos. Nos ha presentado una panorámica sobre lo que está pasando con la situación petrolera del país, para el debate, obviamente. 8:07, pausa en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.